Bien, son las 8:41 en el sol de la mañana. Hubo un accidente, 2 motores chocaron en la intersección de Filló con avenida Rómulo Betancourt. El tema es que han pasado aproximadamente 20-25 minutos de ese choque y las unidades del 911 no se han presentado. La han llamado. Me enviaron, de hecho, la fotografía de una joven que está muy mal herida. No la publicamos porque no es necesario. Pero el llamado. Atención. Primero, hay congestión en la zona y el 911 aún no llega. Y se me olvidó plantearlo en mi comentario, pero creo que es válido decir que, por lo menos para mí, en cada demarcación hay sus sorpresas. Pero para mí, limitándome al Gran Santo Domingo, hubo 2 grandes sorpresas. Rafael Paz, que ya es el candidato a senador por el partido de gobierno, por el Distrito Nacional, quedó 4 puntos aproximadamente por encima de Roberto Salcedo, su más cercano competidor, y Luis Alberto Tejada en Santo Domingo Este a la alcaldía. Yo estaba leyendo los resultados y yo decía, ¿quién es Luis Alberto Tejada? Y alguien me dijo, no, él es diputado tiene mucho trabajo comunitario en Santo Domingo Este, sobre todo en la zona de Los Minas y demás. Y Luis Alberto Tejada por encima de Karen Ricardo y a su vez por encima del actual alcalde El Cañero. O sea, para mí, estoy hablando de 2 grandes sorpresas del partido de gobierno. Hay en otros municipios, pero me limito a estos que están más cerca y que uno, por ende, tenía más. Manuel Jiménez ganó. Muchos de ustedes quieren conocer a Goyo, de seguro que antes de las 11 nosotros vamos a hablar de Goyo, el diputado Gregorio de Dajabón, que derrotó como candidato a senador a Sonia Mateo. Y ahora mucha gente se preguntaba. ¿Y de qué manera, María Elena? Así es. ¿Y qué va a decir Eury Cabral el lunes después de las primarias? El esperado comentario de Eury Cabral en Sol de la Mañana, 8:42 de la mañana. Sonrisa moderada tiene. Sonrisa moderada. Él habla siempre de la humildad. Dicen los sandinistas que hay que ser implacable en el combate, pero generosos en la victoria. Eso es Carlos Fonseca. Y mucho más cuando la victoria es por un margen tan estrecho. No, victoria es victoria, pero siempre, sobre todo, porque Leonel merece. Leonel es un gran dirigente político, un hombre de mucho valor. Eury, se equivocaron todas las encuestas. Siempre he dicho, incluida la tuya, se equivocaron. Yo siempre he dicho que tiene un gran sentido de la historia, Leonel, y que a pesar de toda la situación que está pasando, confío y estoy orando porque él actúe correctamente. Bueno, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Colosenses 3:17. Todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. Sé que gracias, Señor, por todas las cosas que nos da siempre. Miren, este triunfo, el significado del triunfo de Gonzalo Castillo tiene una connotación desde mi punto de vista histórica. El pasado miércoles 25 de septiembre yo publiqué un artículo en el periódico El Caribe, donde afirmaba que el triunfo de Gonzalo confirmaría a Danilo Medina como un gran estratega político. Yo creo que esa es la gran lección histórica que tiene este proceso. Danilo es, sin lugar a dudas, el mejor estratega político en la historia política moderna de la República Dominicana y cuidado, si en toda la historia dominicana, por un problema elemental y esencial. Danilo Medina ha sido el gran estratega de los triunfos del PLD desde que Bosch dejó de ser la figura principal de ese partido. Hay que recordar que en las elecciones de 1996, cuando Leonel Fernández, después de haber sido candidato vicepresidencial de Juan Bosch, fue elegido candidato presidencial del PLD, el estratega principal, el armador principal fue Danilo Medina. Recuérdense, el jefe de campaña de Leonel Fernández en 1996 fue Danilo Medina. Pero asimismo, cuando en el año, siempre lo digo, en el año 2001, o sea, Danilo es especialista en venir de atrás con un candidato y ganar. En el 1996, cuando las elecciones del 94, que ganó Peña Gómez, pero por un fraude de Balaguer, hubo que darle 2 años a Balaguer, y luego entonces vino las elecciones del 96. Y en el 94, el PLD quedó en un tercer lugar. Pero las posibilidades de en el 98, porque se supone que las elecciones debían ser en el 98, tenía muchas posibilidades de ser la opción alternativa. Sin embargo, porque el Pacto por la Democracia, que también fue una idea del presidente Danilo Medina, en ese entonces jefe de campaña de Leonel Fernández, se lograron las elecciones del 96. Él, junto con Amable Aristi Castro, fue que dirigió
la Asamblea Nacional, donde se logró un elemento importantísimo, él con esa visión. Recuérdense que el primer pacto entre Balaguer y Peña Gómez fue de que era para ganar el 45% y si no, ir a una segunda vuelta. En el Congreso, el PLD con esa visión de Danilo dijo, no, el 45 no, el 50, de manera que se pudiera competir en mejores condiciones frente a un Peña Gómez tan fuerte, y se logró colocar el 50, que fue la clave para precisamente en el 96 Leonel Fernández ganara las elecciones. En el 2001, para la elección del secretario general del PLD, Alejandrina Germán, auspiciada por Leonel Fernández, se veía como imbatible para ser secretaria general del PLD. Danilo escogió a Reinaldo Pared y en menos de un mes, igual que lo que ha pasado con Gonzalo, en menos de un mes logró convertirlo en el ganador de la Secretaría General del PLD. Es decir, que como estratega, Danilo ha sido un elemento importante en escoger un candidato, en trabajarlo y en llevarlo a ser ganador. Entonces, yo siempre decía que era muy difícil que el presidente Fernández, que es una figura extraordinaria, que es una figura con un peso muy importante, 3 veces presidente, figura internacional, profesional destacado, intelectual destacado, pero tenía frente a sí 3 elementos que eran muy difíciles en una convención interna que él pudiera ganarle. Esos 3 elementos eran a Danilo Medina, mejor estratega del PLD y además presidente de la República, el danilismo como corriente, que es la más fuerte que hay en el país, y a un candidato como Gonzalo, que se evidenciaba muy potable, muy parecido a Danilo, muy humilde y que llegaba a la gente. Esas 3 cosas eran muy difíciles que en una convención interna el presidente Fernández pudiera derrotarla. Y precisamente eso sucedió. Muy cercano, pero evidentemente esos 3 elementos en una convención interna era muy difícil que el presidente Fernández lo pudiera derrotar. Y Gonzalo logra una proeza histórica. Es decir, si usted, yo digo decía en el artículo, si hace 3 meses, si en junio de este año usted me decía, a cualquiera usted le decía, el candidato del PLD va a ser Gonzalo Castillo, te decían que tú estabas loco o que tú deberías ir al psiquiatra, porque nadie se lo imaginaba. Pero, lógicamente, el danilismo, que es la fuerza mayoritaria, no solamente del PLD, sino del país, como corriente política, hacer lo que hizo, hacer una primaria interna, digamos, por encuestas, y escoger uno, ese uno sumaba de por sí, aparte de sus propias condiciones particulares, de por sí sumaba todo lo que significaba esa corriente, todo lo que significaba Danilo como figura y todo lo que significaba la fuerza que tiene también el gobierno de alguna manera. Porque en el gobierno se da una situación especial. Todo el que está trabajando en el gobierno tiene temor del cambio. Porque si bien Leonel es del mismo partido, también la gente decía, bueno, pero Leonel va a venir con su equipo y me va a quitar. O sea, lo que fue una campaña que Leonel creyó que le iba a servir y los leonelistas, a final de cuentas se les revirtió. Porque la gente dice, bueno, el que viene con su equipo. Y cuando viene a ver, me fui yo de paso. Entonces, todo eso se conjugó para que Gonzalo Castillo lograra, señores, una proeza histórica. Una persona que hace 3 meses prácticamente era un desconocido como figura presidencial, estoy hablando, porque él como ministro sumamente conocido y el país lo conocía como muy efectivo gerente, pero una figura desde el punto de vista presidencial, 3 meses hace que era un desconocido. 2 meses es que asume la condición de precandidato peleando contra 6 figuras importantes en el PLD y en menos de un mes logra trascender y convertirse en el candidato del principal partido del país. Un asunto extraordinario. Esta situación confirma a Danilo Medina como un gran estratega. Lógicamente, Danilo ahora tiene otro reto, junto con Gonzalo. Yo digo que el reto es de Danilo, porque Danilo no puede permitir bajo ninguna circunstancia que, no siendo él ya candidato, su partido pierda desde el gobierno. O sea, Danilo también, así como hizo todo para que Leonel no fuera candidato, sino que alguien de su corriente lo sucediera, va a hacer todo lo que haya que hacer para que en las elecciones de 2020 Gonzalo también gane la presidencia. Y creo que está en mucho mejores condiciones. Gonzalo ha emergido como una figura sumamente atractiva para todo el mundo y creo que lo que se demostró en estas 2 convenciones, si el PLD, independientemente de lo que suceda, porque yo particularmente creo que Leonel Fernández a final de cuentas va aceptar, va a actuar coherente con lo que él ha sido siempre, él es el presidente del PLD, no creo que cometa un suicidio histórico desde el punto de vista político.
Pero evidentemente, independientemente de lo que pase, Danilo va a hacer todo lo que esté a su alcance y algo más para que Gonzalo gane las elecciones del 2020 y sea el próximo presidente de la República. Finalmente quiero hacerle un humilde llamado al presidente Leonel Fernández y a los que están a su alrededor. Miren, a un proceso electoral se va o a ganar o a perder. Leonel ganó 3 procesos internos en el Partido de la Liberación Dominicana. 3. Ganó el proceso interno de 1995, donde venció a 2 figuras que se veían como las que tenían que ser los candidatos. Los sucesores de Bosch debió ser Euclides Gutiérrez Félix o Honoré Botello. Eso es lo que se veía. Sin embargo, este muchachito, joven, inteligente, preparado, novedoso, venció a esos 2 colosos y se convirtió en la figura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y nadie cuestionó su triunfo. En el 2003, Danilo, que había sido el candidato del 2000, podía, aunque había sido derrotado, pero el que tenía la maquinaria, el que tenía la estructura, podía hacerle frente a Leonel. Sin embargo, ¿qué hizo? No, dirigió la campaña de Leonel también, interna, y Leonel se convirtió en el candidato, ganándole a Jaime David Fernández Mirabal, y nadie cuestionó su triunfo. En el 2007, nuevamente, entonces enfrentado Leonel y Danilo, Leonel vence a Danilo, nadie cuestiona su triunfo. Entonces llegó esta oportunidad donde yo digo, él ahí no actuó con sentido de la historia, porque lo que Leonel debió hacer fue, después de 3 veces presidente y teniendo una esposa con la misma popularidad o más que él debió hacer todo lo posible para que Margarita fuera la candidata. Y si Margarita hubiera sido la candidata, tal vez la situación no hubiera acontecido como aconteció ayer. Pero él decidió que él quería hacer de nuevo, ahí no tenía sentido de la historia, se impuso como candidato y evidentemente perdió. Perdió y debe saber perder. Él debe entenderlo y debe tener la suficiente humildad para entenderlo. Sobre todo porque el alegato que él plantea no tiene ningún fundamento. Porque si hubo fraude para él, entonces debió haber fraude para Abel Martínez en Santiago, uno de sus principales cuadros que ganó. Debió haber también fraude para Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte, uno de sus cuadros principales que también ganó. Entonces el argumento se cae. No hay. La Junta Central Electoral actuó con toda la firmeza y con toda la pulcritud para hacer un proceso ejemplar, así como dijo el presidente de la Junta Central Electoral, que por cierto, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Cantallo Guzmán, fue sugerido por el presidente Leonel Fernández. Entonces, la Junta actuó coherente, con transparencia, con honestidad y con firmeza. Y por eso lo dijo, nunca se había visto que en el mismo día se dieran el 100% de los resultados. Entonces, Leonel lo que debe hacer ahora mismo, tener la suficiente grandeza y humildad. Yo siempre digo, el elemento más, lo que da más grandeza a un líder es su sentido de humildad, que no se sienta superior a nadie. Es reconocer humildemente que fue derrotado, pero él es el presidente de ese partido, él tiene un compromiso con el PLD, él tiene que retomar el PLD, él tiene que retornar al PLD, él tiene que tener toda la visión ahora para que todo el que en el PLD ganó, él ser un garante también de eso, de que su partido actúe correctamente, de que de cara al 2020 pueda hacer un buen papel. Él tiene que ser el elemento unificador del Partido de la Liberación Dominicana. Porque si actúa como un izquierdista de los años 70, creyendo que haciendo movilizaciones y haciendo cosas a lo loco, va a rebajar su condición de líder histórico de la República Dominicana. Leonel lo que tiene simple y sencillamente que hacer es aceptar el resultado, volver a su partido, fortalecer su partido, de cara a que en el 2020 siga el PLD conduciendo a la nación dominicana, porque él y Danilo, los 2 presidentes que ha tenido el PLD, han demostrado que el PLD es un partido de los que mejores puede conducir la sociedad dominicana. Él no puede cometer un suicidio político. Todas estas cosas que le están diciendo mucha gente, de que se vaya, ya él no puede ser candidato de ningún partido. ¿Por qué? Porque la ley establece muy claro, si usted va a una primaria interna de un partido, no puede ser candidato en esas elecciones de ningún otro partido. O sea, ya Leonel no puede ser candidato de ningún partido. Y si se va a aventurar para debilitar a su partido, del cual es el presidente, está cometiendo un suicidio político. Y yo reitero, ojalá que esta situación y estos resultados lo lleven a reflexionar. Leonel vuelva a tomar el sentido de la historia y entienda que él es un producto del Partido de la Liberación Dominicana. Él es un
discípulo aventajado del profesor Juan Bosch. Él es un discípulo aventajado del buen ejercicio de la política y ahora lo que manda es, como usted ganó 3 veces, que ante esta victoria tenga la suficiente, ante esta victoria del oponente, tenga Leonel la suficiente humildad para aceptar la derrota y crecerse, porque hay derrotas tácticas que se pueden convertir en victorias estratégicas. Presidente Fernández, esta derrota táctica, conviértala en una victoria estratégica. Cambio y fuera, Mauri.